Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Beto. Gracias por conectarse a esta charla en la que los próximos minutos hablaremos de Google Workspace y en particular sobre los trabajadores de primera línea o también llamados frontline workers y el impacto que tiene la tecnología para potenciar estos niveles de producción y eficiencia laboral que tanto buscan las organizaciones. En este sentido, y para hablarnos con mayor profundidad acerca del tema, es un gusto presentarles a Amílcar Alfaro, Head of Field Marketing, GCP México and Emerging Markets Google, quien nos proporcionará claves contundentes para crecer en el ecosistema digital y no perdernos en esta marea de cambios y soluciones del presente y del futuro. Bienvenido, Amílcar. Gracias por conectarte a este espacio. Hola, muchas gracias y es un placer poder platicar con ustedes un rato sobre este tema tan importante. Amílcar, para entrar de lleno con esta conversación, que va a tratar acerca del rol de la tecnología en todos los trabajadores que están directamente al frente de las operaciones de sus organizaciones, llámense cajeros de banco, empleados en manufactura, agricultores, puntos de venta, un sinfín de tareas. En este sentido, quisiera preguntarte, la implementación tecnológica al interior de estas organizaciones siempre se ha reconocido como un reto en mayor o menor complejidad. ¿Qué nos puedes decir que está pasando en este momento y de qué manera se puede revertir esta percepción y generar un cambio en la implementación de soluciones? Claro, es una muy importante pregunta. Y creo que lo más importante aquí es empezar con un poco de contexto para entender bien lo que representan estos trabajadores de primera línea. El primer punto que es importantísimo para destacar es que los trabajadores de primera línea son aproximadamente el 80% de la fuerza de trabajo a nivel global. Es decir, 8 de cada 10 trabajadores están en primera línea. Y como bien mencionabas, ya sea son un cajero de banco, en la caja registradora de una tienda de abarrotes o un supermercado, un ajustador de seguros, gente que trabaja en manufactura, una enfermera, es decir, la lista es muy grande. Y como vimos a raíz de la pandemia, si vemos las estadísticas, aproximadamente 8 de cada 10 personas, al menos en América del Norte, han dicho que la pandemia cambió fundamentalmente la manera en la que trabajan. Para aproximadamente el 44% cambió de una manera muy significativa, para un 44% cambió de una manera razonable, pero no muy grande, y solo para un pequeño grupo, como es un 12%, las cosas se quedaron de la misma manera. Sin embargo, fue una polarización muy grande entre los trabajadores de la información, lo que consideramos típicamente los trabajadores de cuello blanco, ¿no? Como se dice en inglés, el white collar worker, que es la gente que trabaja en oficinas, la gente que tiene su propia computadora, su escritorio. Para esta gente, aproximadamente el 87% nos han dicho que la transición hacia el trabajo remoto híbrido ha sido relativamente sencillo, dado que tienen la infraestructura tecnológica. Sin embargo, para los trabajadores de primera línea, solamente el 35% dicen que la transición y sobre todo el acceso a la tecnología fue sencillo o cuando menos favorable. Y esto es a raíz de dos puntos en particular. Uno es la falta de inversión que se ha hecho en este tipo de trabajo. Y segundo, donde se ha hecho inversión, muchas veces la inversión es muy vieja. Y a todos nos ha tocado ver ir a un banco y la terminal pues parece de otra época, ¿no? Con letras verdes en un monitor negro. Todavía vemos que hay muchos puntos de venta muy anticuados. Mucha gente no trabaja con dispositivos inteligentes. Entonces, realmente ha sido una transición muy lenta. Y esto ha sido producto no solamente de reducción de costos o de prevención de gastos que se consideraban en el pasado innecesarios, pero también por una falta de percepción del valor que este tipo de empleo traía. Y ahora, como han sido la gente que nos ha mantenido a flote realmente con la pandemia, es importantísimo realmente pensar cómo podemos revitalizar este ecosistema, porque son el primer punto de contacto que casi todos nuestros clientes tienen con nosotros como organizaciones, ¿no? Entonces es importantísimo entender su rol realmente revitalizado y expandido de lo que veíamos en el pasado. Retomando este concepto fundamental que mencionas acerca de revitalizar el desempeño de estos colaboradores de primera línea, ¿en qué niveles estamos hablando acerca de dotarlos de herramientas o soluciones para que puedan funcionar mejor, desarrollar mejor su trabajo y que al final, pues obviamente esto sea clave para la empresa y para la experiencia de usuario con quien tienen esta vinculación? ¿En qué niveles se tiene que revitalizar o cuáles son las soluciones que se les pueden ofrecer a estos trabajadores de primera línea?
Claro, no, es un punto crítico, porque, por ejemplo, si hoy vemos a nivel global, aproximadamente el 80% de los trabajadores son de primera línea y, como mencionaba, la inmensa mayoría tienen muy poca inversión tecnológica detrás de ellos. Es decir, una inmensa mayoría, no sé si puedo dar un número preciso porque realmente varía un poco entre audiencia y audiencias, es decir, en un hospital una enfermera va a tener un poco más de acceso a tecnología o a tecnología moderna, digamos, que podría comparable con alguien en un piso de una fábrica, pero podríamos decir que a alto nivel un gran porcentaje de este 80%, no sé, a lo mejor el 75-80% de ese 80%, un 60% del total, realmente tienen tecnología que es todavía que no satisface las necesidades fundamentales. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo es que estos trabajadores realmente tienen dos características que son muy importantes para nuestros beneficios como gerentes y managers de organizaciones. Por un lado, necesitamos tener herramientas que los ayuden a incrementar la productividad, no solamente a ahorrar tiempo, sino a incrementar su productividad y hacerlo de una manera segura, hacerlo de una manera que nos provea la paz mental de que están trabajando donde quiera que estén trabajando, ya sea móvil o de manera estática, y que tengan estos puntos de contacto que sean seguros, donde puedan colaborar y donde tengan acceso a la información. Entonces, realmente, los lugares donde vemos que hay necesidad de incrementar la inversión es primero en el punto de contacto con la tecnología, ya sea el dispositivo, la terminal, el teléfono. Segundo, son las aplicaciones que van a utilizar, que los van a permitir colaborar, contribuir, analizar datos, hacer un escalamiento, procesar una forma. Y por último, que lo puedan hacer de una manera omnicanal, que lo puedan hacer de la misma manera independientemente de dónde estén, ya sea su teléfono personal, su teléfono dado por la organización, su terminal en fija o un dispositivo móvil, como podría ser el caso de un ajustador. Entonces, realmente, digamos, las tres patas del banco son el punto de contacto, el dispositivo y la experiencia física, el lugar, las aplicaciones, que esperemos estén todas en línea permanentemente y seguras en un ambiente de nube, de preferencia, para poder hacerlo de una manera general y homogénea para todos ellos. Y por último, que tengan la capacidad de mover estas aplicaciones de la manera que represente incrementos en su productividad. Amílcar, para ponerle nombre exactamente a estas características tan valiosas que ustedes ya tienen detectadas, por favor, ¿nos puedes platicar un poco más cuál es el rol que juega Google en todo esto y esta nueva oferta que tienen acerca del Workspace Frontline y cómo trabaja relacionada de manera muy cercana con estos trabajadores de primera línea? Mira, como te mencionaba hace un momento, las características más fundamentales de lo que es un trabajador de línea las podemos reducir no porque sean pocas, pero porque son en general, en resumen, una cantidad de actividades más o menos compartimentalizables como en 5 diferentes categorías. Por un lado es el almacenamiento de información. Esta es una cosa que es muy común entre estos trabajadores de primera línea. Reciben un documento, lo tienen que almacenar, lo tienen que archivar, le tienen que dar alguna característica, pero que de alguna manera se almacena, ¿no? Por otro lado, es la comunicación, llamémosla, no necesariamente en tiempo real, como podría ser una aplicación como correo electrónico, pero también poder complementarla con una aplicación como podría ser un chat o una aplicación de tiempo un poquito más a tiempo real. Segundo es calendarización. Muchos de estos trabajadores tienen diferentes turnos, rotan máquinas, pueden tener incluso una computadora compartida, como es el caso de las enfermeras, y conforme van utilizando la máquina tienen que poner cuándo estuvieron usándola para saber, por ejemplo, si suministraron un medicamento, consumir contenido de una manera sencilla y, por último, proteger la información. Aquí es donde Google Workspace Frontline realmente ayuda a este tipo de beneficios, porque trae todos estos componentes en una sola suite. Es decir, el usuario no tiene que tener 5 diferentes aplicaciones para llegar al mismo nivel de productividad. Tienen el mismo lugar donde almacenar su información, la misma aplicación para comunicarse, la misma aplicación para poder crear sus calendarios y sus rutinas, todas las aplicaciones para consumir, crear y archivar contenido, y todo dentro de un ambiente seguro. Entonces, con una sola suite y dentro de un solo producto, le podemos proveer a estos trabajadores todas las herramientas que necesitan y a un costo muy, muy competitivo y muy favorable. Lo que nos acabas de comentar me parece muy interesante, porque pareciera que ya hay posibilidades hoy en día para poder compaginar o crear una sinergia entre la vida laboral y la vida personal del colaborador.
y que todo esto camine o circule en un mismo dispositivo o en una misma solución. ¿Es acaso esto un gran valor o uno de los grandes valores diferenciales que tiene esta oferta que ustedes tienen? Súper importante. Es que a raíz de la pandemia, una de las cosas que hemos visto es que hay un área muy gris entre lo que es la vida personal y la vida profesional. En el pasado quizá era menos gris de lo que creemos, pero cuando menos muy demarcado por poder cuando menos estar en la oficina o en la fábrica o en la casa, y ahora todo es muchas veces en el mismo lugar. Para muchos de estos trabajadores no necesariamente es el caso si están en una fábrica o en un hospital, pero también muchos de estos trabajadores simplemente carentes de un escritorio también tienen esa diferenciación muy poco demarcada. Y lo que nuestras herramientas ayudan es a crear esa separación y sobre todo la administración del tiempo. Nosotros vemos que la administración del tiempo es un componente esencial, no solamente para la productividad y la administración de nuestras tareas, pero también para poder realmente darle prioridad a las cuestiones que no son solamente profesionales, sino personales, como determinar, por ejemplo, el tiempo que es necesario para tener tiempo para realizar nuestras actividades personales, para poder hacer caso a nuestra familia, para hacerle caso a nuestros cosas que tienen que ver con nuestra salud, tanto física como mental. Y mucho de esto está todo revuelto hoy en día en el tiempo que tenemos en el trabajo, porque no existen estas demarcaciones tan claras. Con nuestras herramientas podemos calendarizar, poner anuncios, poner diferentes, llamémosle termómetros o metros, formas de medir métricas para determinar el tiempo que estamos consumiendo en diferentes actividades. Y esto nos ayuda mucho a realmente poder tener esta definición de cómo utilizamos nuestro tiempo. Por ejemplo, una de nuestras aplicaciones, como es el calendario, te dice cuánto tiempo has estado en juntas o cuánto tiempo has utilizado en tareas en particular. Entonces, con esto tú puedes tener muy claramente si estás utilizando o indexando demasiado tiempo a una actividad que a lo mejor o no te trae el valor necesario o donde a lo mejor estás pasando demasiado tiempo y descuidando otras cosas. Y esto se puede aplicar a muchas formas de trabajar, tanto de trabajadores de primera línea como trabajadores de la información, pero las herramientas canónicamente nos ayudan a resolver ese problema. Amílcar Alfaro, Head of Field Marketing, GCP México and Emerging Markets de Google. Cuéntanos también, por favor, al interior de las organizaciones, ¿quiénes son estos sujetos o quiénes son las personas que deben de voltear a ver estas herramientas, conocer las soluciones y posteriormente facilitarlas al cuerpo laboral y a estos personajes y estas personas de primera línea que trabajan para las empresas? Ese es un punto súper crítico porque realmente hay tres diferentes personas, llamémoslo personas como arquetipos, que tienen que entender cómo utilizar esta tecnología. Y obviamente lo más intuitivo es decir, bueno, serían los consumidores de esa tecnología, pero en realidad la persona más crítica en este aspecto tiene que ser el dueño del negocio, el business owner, llamémoslo, ¿no? La persona que es responsable por la función de la labor que se está creando. Porque si esta persona puede visualizar cómo empoderar a estos individuos para tener la mayor productividad, ahorrar la mayor cantidad de tiempo, volverse lo más eficientes, eso tiene un resultado directo con su función de negocio. Entonces, la persona que es el dueño del negocio, ya sea el ejecutivo, el dueño de línea de producción, ellos son los que tienen que darse cuenta que esta parte es fundamental. En segundo término, tienen que estar la gente en tecnología de la información y administración de sistemas, porque estos sistemas tampoco aparecen por la magia. Hay que poder implementarlos, administrarlos, integrarlos con las organizaciones o con las aplicaciones relevantes. Y entonces eso es, digamos, la manera de habilitarlo de una manera muy técnica. Y por último están los usuarios, porque los usuarios también tienen que aceptar el uso de esta tecnología. Muchas veces vamos a ver que en este tipo de poblaciones hay gente que no es muy técnica, gente que no tiene necesariamente el entrenamiento o la experiencia con este tipo de aplicaciones, entonces hay que entrenarlos, hay que educarlos a que aprendan y se sientan cómodos con la tecnología. Y ahí es un área donde Google trae muchísimo valor, porque nosotros hemos hecho inversiones enormes en crear aplicaciones con diseño humano, con diseño de cómo se comporta la gente. No necesariamente solo de qué problema queremos resolver, sino de cómo lo queremos resolver. Una herramienta que es muy compleja y que alguien no va a utilizar porque les da miedo o porque se confunden o porque es poco intuitiva, no tiene ningún valor. Entonces, nosotros traemos el diseño humano y personalizable de la herramienta. Entonces, si el dueño del negocio, el administrador y nosotros podemos traer ese tipo de adaptabilidad, el usuario va a aceptarlo con mucho entusiasmo y con valor para la organización. Y hablando finalmente de esta adopción tecnológica y lo importante que es, además de crear estas grandes soluciones y plataformas intuitivas, como lo mencionas,
también los clientes y los usuarios reciben un acompañamiento de parte de Google para que este proceso sea mucho más amigable. Sí, mira, Google tiene muchas herramientas para poder crear este tipo de adopción lo más simple posible. Y esto es no solamente para los usuarios, sino para los administradores. Hay herramientas de migración, hay programas para ayudar con la implementación, para poder concatenar aplicaciones para que sigan funcionando las aplicaciones de legado, y hay mucho entrenamiento para poder educar a la gente en nuestras aplicaciones, en cómo usar nuestros productos y nuestros servicios. Pero uno de los valores más importantes que traemos es que además este entrenamiento, este diseño intuitivo y este acompañamiento no es algo que nosotros diseñamos en el vacío. Hay aproximadamente 2.600 millones de usuarios de Workspace en cierto nivel, principalmente Gmail. Quiere decir que tenemos muchísima información y muchísimo conocimiento de cómo la gente utiliza nuestros productos, y esto nos ayuda de manera enorme a poder crear el entrenamiento y el acompañamiento necesario para poder educar y entrenar a los usuarios. Pues ha sido muy completa y muy interesante la información que nos has proporcionado, Amílcar. ¿Tienes algún mensaje que quieras comunicar como cierre de esta charla para incentivar este tema, para que estos 3 niveles de personajes o arquetipos que mencionaste en las organizaciones den el siguiente paso y comiencen con un proceso de adopción tecnológica que sea mucho más productivo y eficiente para sus organizaciones? Sí, dos temas muy rápidamente, muy brevemente. Por un lado, me encantaría que visiten nuestro sitio de web, tanto de Google Workspace como el espacio que tenemos diseñado especialmente para México, que se llama Espacios Conectados. Lo verán en un banner o en una liga asociada, pero ahí es donde tenemos toda la información, no solamente del producto, sino de, por ejemplo, cómo se puede utilizar el producto en diferentes funciones industriales y de capacidad laboral. Entonces eso va a ayudar mucho a que los usuarios puedan entender cómo funciona el producto dentro de su organización. Eso es una parte muy importante. Y por último, la otra parte que creo que es muy importante principalmente para los líderes de negocio, es entender que el ecosistema de trabajadores crece cada día, porque cada día incluimos más gente y colaboramos con más gente que el día anterior, porque hay más gente con acceso a la tecnología, tenemos diferentes proveedores, diferentes socios, diferentes asistentes, más gente en nuestras organizaciones. Entonces, de la manera en la que podamos tener tecnología que sea de la manera más homogénea y transferible entre todos, vamos a poder tener los mejores resultados en nuestra organización. Muy bien, pues las claves ya se han comentado en este espacio y solo me resta agradecer a Amílcar Alfaro, Head of Field Marketing GCP de México y Emerging Markets de Google, por estos minutos para sumarse a la conversación, podernos explicar esta oferta tan dinámica, innovadora y ágil que tiene Google para las organizaciones y para los trabajadores de primera línea. Amílcar Alfaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un placer.